Pues hola, ¿cómo están? Buenos días, pues otra vez aquí con ustedes. Primeramente, pues gracias, ¿no? Porque nos dejan entrar hasta su casa a través de redes sociales. Me da un gusto poder saludarlos, me da un gusto estar aquí delante de ustedes. Y pues saluda al que está a tu lado, ¿no? Aunque lo hayas visto toda la noche, aunque haya estado contigo toda la noche, pues salúdalo, ¿no? Dile qué bueno que estás aquí. O si estás mandándole un WhatsApp a alguien, si estás WhatsAppeando con alguien, pues también, ¿no? Salúdalo, pregúntale cómo está. Mira, el día de hoy vamos a empezar con una serie nueva. Yo te voy a pedir que tú vayas a la página al ratito que terminemos, que veas el logo quedó muy padre y que realmente lo compartas, lo pongas en tu muro y realmente sé que va a ser una serie de bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros y sé que Dios nos va a hablar, ¿no? La serie, el nombre de la serie le puse Dios es, ¿no? Cuando tú dices Dios es, habla muchas cosas, ¿no? Y antes de empezar, quisiera que hiciéramos algo nuevo. Quisiera que desde hoy empezáramos a hacer algo nuevo en nuestra iglesia. No sé cuántos sembraron semillas, ¿no? La semana pasada, cuántos están trabajando en eso. Pero quiero que ahí donde estés, pongas tu mano en tu corazón y que repitas conmigo: Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Padre, yo te pido que tú abras mi mente y mi corazón y que tú me ayudes, Dios, a poder comprender lo que tú quieres hablarme, Dios. Yo dispongo toda mi atención, todo mi ser, todo lo que soy, para que tú hables a mi corazón y que, Padre, que no termine de ver esta prédica como entré. Que vaya al final motivado, creyendo en que tú tienes cosas para mi vida, en que tú tienes cosas para mi corazón. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Háblanos y sabemos que tú tendrás palabras que harán en nuestra vida algo diferente. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues amén. Espero que estén tomándose su café. Y vamos a empezar. Entonces les dije que la serie de hoy se llama Dios es, ¿no? Dios es. ¿Qué es Dios? Y hoy vamos a ver uno de los atributos de Dios, ¿no? El día de hoy vamos a ver que Dios es soberano. Di conmigo, Dios es soberano, ¿no? Y soberanía quiere decir dominio, imperio o señorío. Y eso es lo que quiere decir soberanía. Y uno de los atributos de Dios, como te lo decía, es soberanía. Di conmigo, Dios es soberano. ¿Sí? Él tiene el dominio de todo el planeta, del universo. Él es el Señor de todo lo que existe, de todo lo que respira. Él es el Señor de todo. Y dicen por ahí, no sé, yo creo que tú lo has escuchado, pero dicen por ahí que no se cae la hoja del árbol sin que Dios lo permita, ¿no? Y wow, y eso lo creemos. Y sabes una cosa, eso no está en la Biblia, ¿no? Esa frase no está en la Biblia, esa frase la dijo Don Quijote, ¿no? No se cae una hoja del árbol si Dios no lo quiere. Y claro que eso pasa, pero ¿por qué no creer en la soberanía, en el señorío, en el dominio, en el imperio de Dios? ¿Sí? Porque sabes una cosa, Dios no dejará que te pase nada que Él no permita. Él tiene el control de tu vida. Di conmigo, Él tiene el control de mi vida. Él tiene el control de mi vida. Pero una cosa, claro que muchas veces son nuestras propias consecuencias por no cuidar nuestras vidas, porque a veces pensamos que somos inmortales, ¿no? Y lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? A veces te dicen, usa cubrebocas, lávate las manos, si no tienes que salir, no salgas, ¿no? Y pareciera, ¿no? Decía mi esposa en el devocional pasado, ¿no? Pareciera que les dicen que no salgas y salen todos, ¿no? Parecemos como hormiguitas saliendo, ¿no? No nos cubrimos la boca, no nos lavamos las manos, ¿no? Y sabes una cosa, tienes que hacerlo, porque no eres inmortal, ¿no? Porque no estás exento de que te pase algo, ¿no? No somos inmortales. Y mira, es mi deseo, yo como tu pastor, es mi deseo que tú aprendas, tú como persona aprendas a descansar en el Dios que es soberano. Que aprendas a descansar en el Dios que es soberano. Un comentario del pastor John MacArthur dice lo siguiente: ninguna doctrina es más despreciada por la mente natural que la verdad de que Dios es absolutamente soberano. El orgullo humano aborrece la idea de que Dios ordena todo, lo controla todo, gobierna sobre todo. La mente carnal, ardiendo de enemistad contra Dios, aborrece la enseñanza bíblica de que nada sucede excepto de acuerdo a su eterno decreto. Por encima de todo, la carne, ¿sí? El cuerpo, la carne, aborrece la idea de que la salvación es totalmente obra de Dios.
Y si Dios escogió quién sería salvo, y si su elección fue hecha antes de la fundación del mundo, entonces los creyentes, los que creemos, tú y yo, los que creen en Dios, no merecen crédito alguno por la salvación, ¿no? Entonces, no merecemos ningún crédito. Aún si hiciéramos muchas obras, demasiadas obras, no tendríamos de qué estar orgullosos, ¿no? Porque supuestamente lo que hacemos, lo hacemos porque amamos a Dios, ¿no? No tendríamos de qué estar orgullosos sabiendo que Dios en su soberanía nos escogió. En la soberanía de Dios, Él nos escogió. Ahora, ¿qué te aflige en estos días? ¿Qué te preocupa en estos días? ¿Qué te quita el sueño en estos días? Si tú puedes descansar en el señorío de Dios, porque sabes que Él tiene el control y tendrá cuidado de tu vida en todo momento. Eso es increíble. Alguien tiene que decir amén por eso. Y Dios es absolutamente eterno, es infinito. Cualquier otra cosa o persona que es dependiente es finita. Estamos limitados. Tú y yo estamos limitados y somos contingentes. Dios mismo es lo más valioso. Cualquier cosa que tenga algún valor lo tiene por su conexión a Dios. Dios es superior en todas las cosas. Él es superior en todas las cosas. Él tiene toda la autoridad, todo el poder, toda la sabiduría. Dice Lamentaciones 3:25. Invito a todos a confiar en Dios porque Él es bondadoso. Invito a todos a confiar en Dios porque Él es bondadoso. Dios es bondadoso. Sin tener que hacerlo, Él entregó a su Hijo porque Él no nos debe nada. Dios no nos debe absolutamente nada, pero por amor nos dio a su Hijo que muriera en la cruz por amor a nosotros, para darnos redención, ¿sí? Y Dios, otra vez te lo digo y lo voy a decir muchas veces, no, las veces que sean necesarias. Dios es soberano, Dios es Señor y Él tiene el dominio y la autoridad de todo. Sobre el gobierno de Satanás en este mundo, Dios tiene la autoridad. Y por eso te lo digo. A pesar de todas las situaciones que tú estés pasando en estos días, yo sé que son días difíciles y sé que son días donde tu fe a veces puede estar baja, estar no muy bien, no muy centrada en Dios. Sé que son días difíciles, ¿no? Pero tú debes de aprender a confiar en Dios. Debes de aprender a descansar en Dios. Porque sabes que Él tiene el control de toda tu vida. Él tiene el control de tu familia. Él tiene el control de tus amigos, de tus necesidades, porque Él es el Señor de absolutamente todo. Él es el Señor de todo. Y quiero tocar un punto que me parece muy interesante y espero no meterme en problemas con nadie de ustedes, pero es un punto que quiero tocar. Mira, muchas veces la guerra espiritual, y quiero aclarar algo, yo no tengo nada en contra de la guerra espiritual, aclaro eso, no tengo nada en contra. Pero la guerra espiritual muchas veces desvía la atención de la iglesia y del creyente hasta llegar al punto de que Satanás es el centro del mensaje de muchas iglesias. Porque muchas veces te hablan de que Satanás te puede hacer algo. Muchas veces te hablan de que Satanás te puede engañar, de que Satanás puede desviarte o incluso de que Satanás puede quitarte tu vida o quitarle la vida a tus hijos. Y todo lo negativo que nos sucede a nosotros, que nos ocurre, se lo atribuimos a Satanás, ¿no? Pero sabes una cosa, y la soberanía de Dios no es ni siquiera mencionada. Todo se centra en Satanás, ¿no? Y no menciona la soberanía de Dios. Ahora quiero que tú recuerdes conmigo ese momento cuando Jesús le dice a Pedro, oye, Satanás me ha dicho que les va a poner una buena monda, ¿no? Y quiero que leas conmigo Lucas 22, 31 y 32, ¿no? Que dice lo siguiente: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Sí te puedes dar cuenta de esto? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Tú me vas a fallar, Pedro, ¿no? Porque mi padre le dio permiso a Satanás que lo zarandeara. Me vas a fallar. Pero yo ya he pedido por ti, yo te voy a dar fe, te vas a arrepentir y cuando eso pase, cuando tú te arrepientas, vas a volver y vas a fortalecer a tus hermanos. Que tu fe no falle. Pedro cometió faltas, ¿sí? Terribles, faltas terribles. Lo negó no solo una vez, lo negó 3 veces, pero su fe nunca se derrumbó. Quizás Satanás le fue permitido meter su cuchara, ¿no? Meter su mano ahí, pero en su fe no pudo meterse, porque no le fue permitido. ¿Qué le dice Jesús? Yo he rogado
a mi Padre en oración por ti para que tu fe no falle, para que tu fe no falte. Eso es impresionante. Y ¿sabes qué? Tu futuro, tu destino, tu familia, tus hijos, todo lo que tú tienes no depende de Satanás. No depende de Satanás. No estás en las manos de Satanás, estás en las manos de un Dios que es soberano. ¿Sí? Él habla y las cosas suceden. Él habla y las cosas se impiden. Tú puedes descansar en la fidelidad y en el amor que Dios tiene hacia ti. Descansa en la providencia, en la soberanía de Dios que tiene en todo el universo. O sea, Satanás muchas veces solo está llevando a cabo un propósito que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Muchas veces Satanás ni siquiera sabe lo que está pasando, ¿no? Él está contribuyendo para los propósitos de Dios en tu vida, ¿no? Y muchos van a decir, ay, ¿qué está pasando aquí, no? Y te quiero dar un ejemplo. En Hechos 4, 27, 28 dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Satanás aquí estaba haciendo uso de estos hombres, ¿no? De Herodes y de Poncio Pilato, de los gentiles y del pueblo de Israel, ¿no? Él estaba haciendo uso de ellos. Llevó a cabo la crucifixión de Cristo, pero era el plan de Dios la crucifixión del Hijo para el perdón de los pecados. Si te das cuenta, Satanás no mueve un dedo si Dios no se lo permite, ¿sí? Tienes que confiar y descansar en la soberanía de Dios. Dios es soberano. A veces una depresión que tú estés pasando, que tú pases, no es casualidad. Que tú pases una depresión no es casualidad. Te va a ayudar a que entiendas a otros que pasen por ese proceso, los vas a entender y vas a ayudarles a que salgan adelante. A veces un momento difícil te va a ayudar a que entiendas a otros y les extiendas la mano, ¿sí? Porque todo lo que pasa en tu vida, cuando eres un creyente y un hijo de Dios, todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito y un plan de Dios. Dile al de al lado: todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito y un plan de Dios. No vas a pensar, es que John está loco. No. Pero mira, a veces pareciera que en estos días, ¿no? En estos días la soberanía del hombre hace lo que quiere, ¿no? Hace a un lado la soberanía de Dios. En estos tiempos la soberanía del hombre se siente por encima de Dios, pero lamentablemente llegamos a pensar que somos más soberanos, que somos más señores, que tenemos más autoridad que Dios, y actuamos de una manera equivocada. Actuamos juzgando a las personas, actuamos exigiendo lo que no damos, actuamos pidiendo lo que no damos. ¿Y sabes qué? Pensamos que tenemos más autoridad que Dios para juzgar. Juzgamos porque pensamos que somos mejores, no extendemos gracia, pensamos que tenemos decisión de perdonar a quien queremos y a quien no. Es que a él sí lo voy a perdonar porque quiero. Es que a él sí no lo voy a perdonar. A él no porque no quiero, a él sí porque sí quiero, ¿no? O sea, pensamos con una mentalidad equivocada cuando Dios nos ha perdonado todas nuestras iniquidades, toda nuestra maldad. Somos simplemente mortales ante un Dios soberano. No somos más que simples mortales. Sí, es lo que somos. Y a veces pensamos que tenemos más autoridad que Dios. Debemos de aprender a conocer a Dios más profundamente. Sí, dile al de al lado: debes de aprender a conocer a Dios más profundamente. Quiero que vayas conmigo a Isaías 46, 9 al 11. Dice lo siguiente: en Isaías 46, 9, del 9 al 11, aquí podemos ver la grandeza de la soberanía, del señorío, del dominio de Dios. Dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. O sea, qué impresionante. ¿Qué dice el versículo 9? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Tenemos que recordar tres cosas. Di conmigo: tenemos que recordar tres cosas.
La número uno es que toda la historia pasada de las profecías de Dios se cumplieron. No, son cumplidas, hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. Las liberaciones milagrosas como las de Egipto, algo impresionante, cómo lo sacó de Egipto, los beneficios providenciales de Israel, o sea, lo que ellos experimentaron, el maná del cielo, que se abrió el mar rojo para que salieran, todo lo que Él estuvo haciendo, Dios con ellos, todas estas cosas son una evidencia muy amplia de que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. El Dios de Israel es el único Dios verdadero. El versículo 11 nos dice que Él llama del oriente al ave y de tierras lejanas al varón. Aquí está hablando de Ciro. Ciro fue un hombre a quien Dios llamó para conquistar a Babilonia y hacer volver a la tierra a un remanente al final del cautiverio de 70 años. Fíjate, esto fue un siglo y medio después de que Isaías escribiera esta profecía. Después de un siglo y medio de que se escribiera esta profecía, se cumplió. ¿Sí te das cuenta del Dios soberano, del Dios en el que tú crees? Yo lo que quiero darte a entender, lo que quiero que tú entiendas es que, o que te des cuenta, es que ese Dios soberano que cuida de la tierra, Él tiene el control de tu vida. El Dios soberano que cuida de la tierra tiene el control de tu vida. No vivas lleno de temor. Descansa en la soberanía, en el señorío y en el dominio de Dios. Ahí es donde debes de descansar. Aún en los problemas más complicados que tengas, aprende a descansar en Dios, ¿no? Es impresionante todas estas profecías cumplidas. Cómo cuidaba a su pueblo, cómo esos beneficios providenciales que Él tenía. Ese es el Dios en el que tú crees. No es un Dios pequeño. A veces queremos rebajar a Dios a nuestro nivel, a veces queremos rebajarlo a nuestro nivel. ¿Y sabes qué? Dios no es pequeño, Dios no está a tu nivel. Eso es un error. Cuando tú quieres rebajar a Dios a tu nivel y mangonearlo, eso es un error. Porque Dios es soberano, es Señor de señores. Él tiene el dominio del universo. Y si Él tiene el dominio del universo, Él tiene el dominio de tu vida. Él tiene el dominio de la tierra. Él tiene el dominio de tu vida. O sea, ¿te das cuenta de lo impresionante? Para que me entiendas un poco mejor y entiendas lo pequeño que somos, ¿no? Porque yo podría agarrar un pequeño granito de azúcar y no lo vas a ver, ¿no? Y así somos tú y yo. Somos como un granito de azúcar, no nos vemos, no somos nada ante lo impresionante que es el universo. Pero aún así, Dios soberano tiene cuidado y control de nuestras vidas. Él es impresionante. Y para que me entiendas un poco mejor, dice Job 26:7. Escucha bien, este versículo está impresionante. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Esto es una declaración exacta dada a la antigüedad. Esto fue en la antigüedad, antes de que una verificación científica diera esto por hecho. Esto nos indica el origen divino de las escrituras, ¿sí? Lo auténtico que son las escrituras. ¿Tú puedes creer eso? Dios tiene el control del universo. Él lo hizo de una manera, de tal manera que pueda funcionar. Y tú y yo estamos ahí. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Es imposible que podamos poner a Dios en nuestro nivel. Él es soberano. Él tiene misericordia de nosotros, ¿sí? Todo lo que existe en el universo, todo lo que existe en el universo existe porque Dios lo permitió. Sí, porque Dios lo permitió, Él lo decretó y lo llamó a existencia. En el Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Sí, desde las alturas, desde su trono, Él tiene el control de tu vida, de lo que pasa en la tierra. Él tiene todo el control. En Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El poder de nuestro Dios, el poder del Dios al que amamos, hace lo que quiere. Y puedes imaginarte aún sin merecerlo, sin que tú y yo mereciéramos misericordia, ¿sí? Sin que tú y yo mereciéramos amor tal vez. Tú estás en su mano, porque te ama con un amor de incalculable valor. O sea, ¿te das cuenta cuánto te ama Dios? ¿No? ¿Te das cuenta cuánto te ama Dios? Y a veces tú estás tirando la toalla por otro mortal como tú, ¿no? En Efesios 11:1 dice lo siguiente: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cristo es esa fuente de la herencia divina del creyente, de los que creemos en Él. Y es tan cierta que se habla de esa herencia como si ya hubiera sido recibida.
habiendo sido predestinados antes de que la tierra fuera formada, antes de que se formara la tierra, el planeta, Dios determinó con su soberanía que cada pecador elegido, sin importar lo más malvados que sean, lo más desastrosos que sean, lo más, no sé, inútiles o lo más, o a lo mejor merecen toda la muerte del mundo, ¿sí? Fuera de eso, Jesús puede salvar a quien Él quiera. O sea, tú puedes decir, pero ¿por qué Dios tiene compasión de esa persona si es bien malo, no? O sea, Él ya sabe en qué personas va a tener compasión. Él ya sabe a quién eligió para tener una vida eterna con Él, ¿no? Y dice después, desde del que hace todas las cosas. Cuando Dios creó al mundo, como te lo estaba diciendo, ¿no? Él tiene el control de la tierra, Él tiene el control del planeta. Cuando Dios creó al mundo, Él le dio la energía suficiente para comenzar a funcionar tal como Él lo había planificado. No solo estaba listo para funcionar, sino que fue creado en una función perfecta. Así como Dios lleva a cabo su plan, según el designio de su voluntad, Dios suministra energía a cada creyente, a cada uno de nosotros, y les da el poder, nos da el poder necesario para su perfeccionamiento espiritual. ¿Sí? Nos podemos agarrar de Él y Él nos va a perfeccionar espiritualmente porque nos da la fuerza que necesitamos. Esa fuerza que necesitamos en nuestro espíritu para fortalecerlo y para seguir avanzando, simplemente lo vamos a conseguir cuando confiamos en Dios, cuando nos agarramos de Dios y cuando creemos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es muy importante. ¿Sabes por qué? En la soberanía de Dios, cuando Él comienza la obra de salvación en una persona, Él la termina y la perfecciona esa obra. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿No? Él toma en sus manos esa persona, pone en tu mente a la persona que tú pienses que a lo mejor ya no tiene esperanza, o pone a esa persona que se alejó en algún momento de Dios y que pienses que ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? La soberanía de Dios, cuando Él comienza la obra de salvación en una persona, Él la termina y la perfecciona. Él toma en su mano esa persona, ¿no? Como es alfarero con el barro, y empieza a darle forma, y empieza a forjarlo, ¿no? Y si no queda algo, lo destruye y lo vuelve a formar, ¿no? Y va perfeccionando ese barro hasta terminar el diseño perfecto que Él tiene para esa persona. O sea, ¿te das cuenta de lo impresionante que es Dios? No te canses de confiar en Dios, en el Dios soberano. Él tiene tu vida, la vida de tu familia en sus manos. Él no ha terminado con tus hijos, Él no ha terminado con tus padres, Él no ha terminado con tu esposo, Él no ha terminado con tus hermanos, porque Él que empezó la buena obra, la perfeccionará. Y ese es Cristo. Él es quien perfecciona a cada persona. Tú no te canses de orar, no te canses de pedirle a Dios que Él tiene el control porque Él es un Dios soberano. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es esa fuente y el sustentador, y es el fin lógico y justo de todo lo que existe. Sí, solo Él. Posiblemente te estés preguntando, pero ¿qué pasa con el COVID-19? ¿No? Estás todo preocupado, ¿no? ¿Qué pasa con el COVID? ¿No? ¿Qué va a pasar con las guerras? ¿Qué está pasando con la maldad? ¿No? ¿Qué pasa con todo el odio? ¿Qué pasa con todo el rencor? ¿Qué pasa con todo el pecado? ¿No? John MacArthur dice lo siguiente: Dios no es el autor del pecado, ¿no? Pero sin duda lo permite. Es parte integral de su decreto eterno. Dios tiene un propósito para permitirlo. Él no puede ser culpado por el mal o manchado por su existencia, ¿no? Por la existencia del mal. En 1 Samuel 2:2 dice, no hay santo como el Señor. Y eso es cierto, ¿sí? No fue sorprendido con la guardia baja o en posición impotente para detenerlo cuando el pecado entró en el universo. No conocemos sus propósitos para permitir el pecado, ¿no? ¿De qué te preguntas, no? A veces no podemos conocer todas las cosas, ¿no? Pero por lo menos Él lo permitió con el fin de destruir el mal para siempre. Y a veces Dios usa el mal para hacer el bien, ¿no? Y te puedes preguntar, ¿pero cómo es eso? Pero a veces Dios usa el mal para hacer el bien, ¿no? Y quiero que vayas a Génesis 45, 7 y 8. Quiero que veas este ejemplo.
En Génesis 45, 7 y 8 dice lo siguiente: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo el palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Sí? Aquí está hablando de José y de sus hermanos. Los hermanos de José lo vendieron, ¿no? ¿Te recuerdas que lo vendieron? Ellos actuaron mal. No sé, tal vez por maldad, ¿no? En sus corazones, bueno, no tal vez, yo creo que tenían mucha maldad en sus corazones, tenían envidia de él, no lo querían, ¿no? Pero todo eso Dios lo usó para un bien para ellos. ¿Te das cuenta de esto? ¿Qué les dice José? Dios me trajo a este lugar y no a ustedes, ¿no? Él lo hizo, me hizo consejero, dice, él lo hizo Dios. Él me hizo consejero del faraón, administro todo su palacio, gobierno todo Egipto, ¿no? O sea, Dios lo hizo, y les dice, Dios lo hizo para salvarlos a ustedes, ¿no? Qué impresionante, a veces no entendemos cómo actúa Dios, pero sin duda su soberanía sobrepasa nuestra inteligencia humana, ¿no? ¿Quién pensaría que Dios usaría esa maldad de los hermanos de José para cumplir un plan perfecto, ¿no? Para cumplir un propósito? Hasta pensaríamos, ¿no? Pues qué mala onda, ¿no? De los hermanos de José, se pasaron de lanza, ¿no? O sea, ¿por qué José cuando llegaron ahí no los arrestó y acabó con ellos, ¿no? Pero había un plan perfecto. Había un plan perfecto, ¿no? Y en Génesis 50, 20, en esta parte José ya iba a morir, dice lo siguiente: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Sí? Esta respuesta de José, que ha traspasado la historia como la declaración clásica de la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres, muchas veces pensarás que usan, ¿no? Hablando de ti, pensarás que usan situaciones en contra tuya, ¿no? Que te hacen cosas malas o que te están haciendo la vida de cuadritos, pero muchas veces Dios está usando las cosas para un bien tuyo, ¿no? Y algún ejemplo, puede que en tu trabajo te estén haciendo la vida de cuadritos, ¿no? Y te estén criticando y estén hablando mal de ti y te estén tirando tierra y digan, es que él lo hizo, él hace todo mal y bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué? De repente eso Dios lo usa para bien, porque de repente te promueven y te dan un mejor puesto, ¿no? O te aumentan el sueldo y te va mejor, ¿no? O sea, te das cuenta, Dios usa todas las cosas para bien, ¿no? A lo mejor alguien está hablando mal de ti, ¿no? Y te deja mal con todos tus compañeros, ¿no? Y dicen, es que él no le hables porque es no sé qué, es muy sangrón, o no le hables porque es bien manchado, o no sé qué, o es el quién sabe qué, ¿no? Y a lo mejor pensarías, ¿no? Que qué mala onda, ¿no? Que todos estén hablando mal de mí, ¿no? Pero las personas empiezan a conocerte y se dan cuenta de la extraordinaria persona que eres. O sea, Dios obra de maneras que no entendemos. Dios obra de maneras que nunca vamos a entender. Debemos de descansar en su soberanía, en su amor, en su gracia, en su misericordia, ¿no? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que Dios ama, a los que ama Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Como te lo dije, la Biblia no nos responde a todas nuestras preguntas, ¿no? A veces queremos pensar de más y queremos sacar conclusiones. Y ¿sabes qué? Nunca vas a llegar a las conclusiones, ¿no? A las conclusiones que tú quieres escuchar, ¿no? Pero sabes, por su palabra sabemos que Dios es absolutamente soberano. Él es perfectamente santo y Él definitivamente es justo en todo momento, ¿no? Y claro que nuestra mente humana, nuestra pequeña mente humana, es difícil de que aceptemos estas verdades, ¿no? Pero la escritura es irrefutable, la escritura no se equivoca, ¿no? Dios controla todas las cosas. Entonces, Dios controla todas las cosas, ¿no? Por más pequeñas que parezcan, Dios tiene el control de cada cosa. Si son pequeñas, Dios tiene el control. Si son grandes, Dios tiene el control. Dios tiene el control del universo, Dios tiene el control de la tierra, Dios tiene el control de tu vida, ¿no? Y si las cosas pasan fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Si las cosas pasaran fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios no es Dios. Y por lo tanto, pues si Dios no es soberano, pues Dios no es Dios, ¿no? Hace algunas semanas me preguntaron una cosa, ¿no? En ese momento sí, me agarraron desprevenido, ¿no? Y
Me agarraron como en banca, ¿no? Porque me preguntaron esto y la verdad sí, de repente fue así como que, espérame un poquito, no tengo la respuesta ahorita, pero ahorita la sacamos, ¿no? Me preguntaron, ¿para qué oramos, no? Si Dios es soberano, si Dios es soberano y Él ya sabe todas las cosas, pues ¿para qué oramos, no? Y John Piper dice lo siguiente, escucha bien esto, ¿no? Es simplemente asombroso que Dios, el soberano gobernante del universo, ordenaría que las oraciones causen cosas. Las oraciones causan que sucedan cosas que no hubiesen sucedido si no hubieses orado, ¿no? Y yo te lo puedo explicar así. Yo creo que todos nacemos con un destino. Todos nacemos con un destino, con un propósito, con un plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero cuando nacemos, ya nacemos con pecado en nuestras vidas. Ya nacemos condenados al pecado por lo que pasó en el Edén, ¿no? Nacemos con pecado. Y las oraciones nos ayudan para lograr caminar en la dirección correcta en un mundo caído, porque Dios en su soberanía nos da la gracia para clamar y Él responde a esas oraciones que hacemos, que son sinceras. Sí, por esas razones que tenemos que orar, para alcanzar nuestro destino, para llegar a nuestro destino, para que alineemos nuestra vida con Dios. Por eso es que hay que orar, porque si no oramos, nos desviamos del camino, ¿no? Nos desviamos y nos vamos más a lo que no está de acuerdo con Dios, ¿no? Porque muchas veces es lo que más nos agrada, ¿no? Ahora, quiero decirte unas cosas. Yo creo que la soberanía de Dios nos ayuda en todo momento cuando comprendemos lo inmenso, lo impresionante que es el Dios al que amamos tú y yo, al Dios que adoramos, al Dios que seguimos. Y es impresionante cómo nos ama, ¿no? Es impresionante cuánto amor nos da, ¿no? No merecemos que nos ame, merecemos juicio. Sin embargo, nos da amor. O sea, es impresionante. ¿Por qué no estar enamorados de alguien que nos extiende la mano, nos extiende gracia, nos extiende amor? Y yo no sé en estos días, ¿no? Mi serie fue Dios es, porque Dios es impresionante. O sea, tú ponle Dios es y pon la palabra que a ti conmueva tu corazón, ¿no? Porque Dios puede ser amor, Dios puede ser gracia, Dios puede ser misericordia, Dios es soberano, Dios es santo, ¿no? Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. O sea, es impresionante, ¿no? Y como te digo, yo no sé en qué momento tú estés viviendo en estos días. Aun si andas cargando situaciones en tu vida, situaciones tal vez del pasado, situaciones de cosas que te han pasado, pero quiero que sepas que tú puedes descansar en la soberanía de Dios. Aun cuando tengas esos pensamientos de que ya no hay alguna solución o que ya no hay alguna buena situación en tu vida, en tu diario vivir, que digas, bueno, ya para qué vivo, ya para qué estoy, aprende a descansar en Dios, porque sabes una cosa. Cada uno de ustedes que me están viendo, todos los que ustedes me están viendo, así tengas 10, 15, 20, 50, 80, 100 años, si tú respiras, tú tienes mucho que dar. Tú tienes mucho que dar, tienes mucho que aportar, ¿sí? Porque un Dios soberano sostiene tu vida, porque un Dios soberano tiene el control de tu vida, ¿no? Y la soberanía de Dios me enseña que todo lo que pasa en mi vida, absolutamente todo, me ayuda para bien, ¿no? Ojo, siempre y cuando Dios es el centro de tu vida, ¿no? Esa es una promesa para sus hijos, que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que ama Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Qué dice el versículo, no? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ¿no? En muchos momentos en nuestra vida nos frustramos. Yo no sé si tú no te has frustrado, de repente te frustras, ¿no? Pero en muchos momentos, en muchos lapsos de nuestras vidas nos llegamos a frustrar. ¿Por qué razón? Porque pensamos que estamos por encima de Dios, ¿no? Y pensamos que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Decir, es que Dios tiene que hacer lo que yo diga, es que Dios tiene que contestarme esa oración que yo diga, es que Dios tiene que escuchar lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Y empezamos a frustrarnos porque de repente Dios no nos contesta las oraciones, ¿no? Y empezamos a frustrarnos porque de repente decimos, híjole, es que Dios ya se está tardando con su respuesta, ¿no? Yo necesito que ya me dé una respuesta a Dios, ¿no? O sea, le decimos, dame tu respuesta a Dios, ¿no? Te va a dar un zape, ¿no? Para que te controles. Bueno, cuando te frustras y piensas que Dios tiene que actuar de la manera que tú quieres, estamos mal. Lo que deberíamos de hacer es descansar en la completa y total soberanía de Dios, porque Él
contestará las oraciones en el momento que Él crea que es necesario contestarlas, ¿no? Cuando Él lo determine. No te frustres. No te frustres, tú sigue confiando y descansando en Dios. Eso es lo que tienes que hacer, en el Dios soberano, ¿no? Tienes que descansar en Él. En la Biblia, espero que ya lo hayas leído, te lo dije hace algunas semanas, ¿no? Espero que ya hayas leído el libro de Job. Habla sobre la soberanía de Dios y el sufrimiento del hombre. De esto se trata este libro, la soberanía de Dios y el sufrimiento del hombre. El propósito del libro de Job es la respuesta del justo hacia el sufrimiento. La respuesta debe de ser la adoración y la sumisión a Jehová, ¿no? En este libro lo que tú puedes aprender es lo siguiente. Los primeros 2 capítulos describen la discusión entre Dios y Satanás, momento en el que Dios le presenta a Job y le concede la autoridad para afligirlo pues en extremo, ¿no? En una manera muy, muy fuerte, ¿no? Porque mata a sus hijos, lo infecta a él con una enfermedad terrible. Y Job reconoce que últimamente, ¿no? Él reconoce que últimamente el sufrimiento que él estaba teniendo venía de la mano soberana de Dios, por lo que él estaba a la espera de su respuesta, ¿no? De la respuesta de Dios. Pero cuando de repente vienen sus 3 amigos, y como te dije, ¿no? Hace unas semanas, ¿no? Unos lo acusan de que tenía pecados ocultos, ¿no? Él define su justicia, ¿no? Y le dicen que tú tienes pecados ocultos, tú estás pecando, todo este tipo de cosas, ¿no? Sus 3 amigos. Pero viene un cuarto amigo hacia él y este amigo lo regaña, ¿no? Lo regaña y le da un zape, ¿no? Y le dice, ¿por qué te estás autojustificando, ¿no? Y al final Dios se le aparece en un torbellino diciéndole a Job que él es Dios, ¿no? Y que no tiene por qué dar explicaciones de las cosas. Yo soy Dios y no tengo por qué darte explicaciones por lo que yo hago. O sea, así le dijo, ¿no? Y Job se humilla delante de Dios, delante de él, por lo que luego Dios mismo, ¿sí? le vindica, devolviéndole aún más bendiciones de las que él había tenido, ¿no? O sea, le dio más de lo que él tenía. El libro de Job nos muestra la compasión de Dios y la persistencia de la fe que regala a los santos, ¿sí? En Santiago 5:11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, Job es el ejemplo claro de un hombre que soporta con paciencia el sufrimiento y fue bendecido por Dios debido a su perseverancia en la fe. Santiago confortó a sus lectores con la seguridad de que Dios tenía un propósito para su sufrimiento. Así como el sufrimiento de Job tuvo un propósito, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, recordar el carácter del Señor es muy fuerte, de gran consolación en medio del sufrimiento. La Biblia nos afirma en muchas ocasiones la compasión y la misericordia de un Dios soberano que nos ama con su amor eterno, ¿no? Y quiero que te des cuenta otra vez, ¿no? Que te des cuenta de la grandeza de Dios, de la grandeza del Dios que tú dices que amas, ¿no? De la grandeza del Dios que tú dices que sirves, de la grandeza del Dios que tú dices que anhelas, porque podemos vivir toda una vida frustrados. Puedes vivir día tras día frustrado, año con año frustrado, ¿no? Llenos de temor, ¿no? Intentando solucionar nuestros problemas por nuestra propia cuenta, pero vamos a fracasar en nuestro intento. Hablar de la soberanía de Dios es aprender a descansar en Él, ¿sí? Y pedirle dirección en las situaciones que estés viviendo. Todos vivimos situaciones difíciles, pero tienes que aprender a pedirle dirección a Dios. Tienes que aprender a orar porque Él hace que sucedan las cosas. Por esa razón, y como te decía mi esposa el miércoles pasado, ¿no? Ella decía lo siguiente: el señorío de Dios trae libertad. Y es muy cierto, ¿no? Lo que ella decía, si tú entregas todas tus angustias a Dios, pues Él te va a dar paz, ¿no? Y que cuando llegas con un corazón débil, sin ánimo, Él te va a dar nuevas fuerzas y te va a levantar. Y que cuando llegas con un corazón sin ganas de avanzar,
en shock, pues Él te va a dar paz, ¿no? Que sobrepasa todo el entendimiento, porque tú y yo no podemos entender a un Dios que es soberano, ¿sí? Esa es la soberanía de Dios, comprender su señorío. La palabra señorío en la Biblia indica que es amo sobre todo y sobre todas las cosas. Ese es el Dios al que tú amas, ese es nuestro Dios. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué hay situaciones que afligen tu vida cuando puedes confiar en un Dios que es soberano, que es grande, que es impresionante, ¿no? Y en Job 42:2 dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. O sea, ¿te das cuenta lo que dice aquí? Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, Dios, y yo sé que ningún propósito tuyo puede ser estorbado en mi vida, ¿no? Nada de lo que pasa en tu vida estorba para que Dios cumpla sus propósitos en ti. Dios quiere cumplir sus propósitos en tu vida. Ten fe, confía en su soberanía. Él es más grande que cualquier situación que tú estés pasando. Tu situación puede estar aquí, sí, a lo mejor está por encima de ti, pero Dios está por encima de todo y Él es más grande que cualquier situación que tú estés pasando. Ahora, ¿qué te hace pensar que tú puedes enjuiciar la perfecta voluntad de Dios? Si hablamos de la justicia como la conocemos tú y yo, la paga de nuestros pecados es inevitablemente la muerte. Sin embargo, Él no nos da lo que merecemos, ¿no? Porque ¿qué merecemos? La muerte, ¿no? ¿Qué merecemos? Que no nos dé perdón. ¿Qué merecemos? Justicia. Mas sin embargo, Él nos da misericordia, Él nos da amor, Él nos da gracia, nos da amor, gracia y misericordia otra vez, ¿no? Nos da realmente lo que no merecemos. Y en Job 1:21 dice, y dijo, fíjate, este versículo está impresionante. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio todo lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor me dio todo lo que tenía y el Señor me quitó todo lo que tenía. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Dios. Podemos darnos cuenta de que este versículo era todo lo que Dios afirma que era. Un verdadero creyente con una fe verdadera que no puede ser quebrantada, es lo que era Job. No, él tenía una fe que no puede ser quebrantada. Posiblemente sí, le arrancaron a sus hijos todo lo que tenía, pero su fe siempre estuvo ahí. Su fe siempre estuvo ahí, ¿no? Aunque su esposa le decía, no, ¿sabes qué? Ya maldice a Dios y muérete. Ya estuvo, ¿no? Él seguía confiando en Dios. Sí, él seguía confiando en Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que te pertenece, Dios tiene el control de todo eso. Dios tiene el control de tu vida. No dudes nunca de lo que Dios quiere hacer en ti. No dudes nunca del Dios que es soberano. Y quiero que pongas todo eso en las manos de Dios, todo lo que tú tienes. Aflicciones, momentos difíciles. Debemos de comprender que el Dios soberano al que amamos, Él tiene el control de nuestras vidas, ¿sí? Y Él quiere lo mejor para ti. Él permite las cosas con un plan y con un propósito. A veces no podemos entenderlo. A veces no podemos entender, pero ¿qué dice la palabra, no? Como dijimos la semana pasada, la palabra de Dios es más cortante que doble espada de doble filo, ¿no? O sea, y penetra hasta lo más profundo del corazón. O sea, es impresionante el Dios que te ama, el Dios soberano, ¿sí? Debes de aprender a descansar en Dios en todo momento, aún en las situaciones más difíciles. Si tú confías en Dios, si tú realmente crees en Dios, en la soberanía de Dios, en el amor de Dios, Él va a hacer que las cosas sucedan de una mejor manera en tu vida. Sí, Él lo va a hacer. Y quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos. Quiero orar, quiero poner todo esto en las manos de Dios. Amado Dios, te doy gracias por este momento increíble, Dios. Padre, yo te pido que esta serie Dios es, nos puedas enseñar lo que tú eres, Dios. Nos puedas enseñar esa grandeza que tú tienes. Y que, Padre, que a veces aunque nos queramos comparar contigo, somos como unos pequeños inocentes que no sabemos lo que decimos. Amado Dios, ayúdanos y enséñanos a confiar en tu soberanía, en tu amor eterno, en tu gracia incalculable, Dios. Te doy a ti la gloria, Dios, y exalto tu santo nombre. Gracias, Dios, porque tú nos amas con un amor eterno, Dios. Padre, yo te pido por cada persona, Dios, que aún si está batallando en su corazón con cosas difíciles, pensando que ellos pueden resolver las situaciones solos y que al final van a fracasar, Dios, que puedan aprender a depender de ti,
que se enseñen a depender de ti, Dios, y que puedan aprender a confiar en ti, Dios, sabiendo que el Dios soberano tiene el control de todas las cosas, de todo lo que existe. Tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Bendice, Dios, a cada persona, bendice sus corazones. Te doy a ti la gloria y te doy la honra, Padre bendito. Padre, también quiero darte gracias por esas personas que siguen siendo fieles con sus diezmos, con sus ofrendas, Dios. Yo quiero pedirte que tú sigas, Dios, aún aumentando, Dios, su economía, aún, Dios, que tú sigas haciendo tu obra en ellos, Dios, y que aún ellos sigan viendo, Dios, que tú eres bueno, Dios. Bendigo sus vidas, bendigo sus alacenas, Dios, y bendigo su semana, Dios, que tú, Dios, les des aún al 1000 por 1, Dios, todo esto, y que puedan reconocer que el que lo hizo fuiste tú, Dios. Te doy a ti la gloria, te doy la honra por los siglos de los siglos, amén. Dios, tú eres santo y soberano. Gracias, Dios, enséñanos a depender de ti. Gracias porque tú eres bueno y gracias por lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén.